¿Qué encontrará el lector en este libro? Bueno, en este importante texto colectivo, los diferentes autores abordan las problemáticas y los retos de la laicidad desde contextos muy diversos, tales como los de México, Uruguay, Argentina, Brasil, Turquía y Europa. Además de eso, las líneas temáticas son bastante amplias y diversas. Los temas que abarcan son los de los nuevos modelos de la laicidad, los de la laicidad y el matrimonio igualitario, la laicidad en Francia y los derechos de las mujeres, la laicidad y los derechos de los niños, la laicidad y las políticas públicas, entre otros muchos. Por tal razón, este texto aborda los temas que en las democracias liberales nos preocupan a todos los ciudadanos, tales como son la igualdad entre hombres y mujeres, el matrimonio igualitario y el resurgimiento de los discursos religiosos en todo el mundo. Ahora, ¿por qué leer el libro? Bueno, yo recomiendo ampliamente leer este libro porque a la vez de que pone el acento en que el origen de la laicidad está en la confrontación tanto ideológica como política con una iglesia dominante, esta es la católica, y esto lo hace muy bien el texto introductorio de la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero. También aborda otras problemáticas bastante oportunas para el momento en el que estamos viviendo. Por ejemplo, aborda el tema de por qué es relevante pensar la laicidad en contextos de pluralismo. Por otro lado, también cómo la laicidad hay que entenderla en confrontación con otras religiones como la musulmana y en contextos además de migración de personas de esta religión a países europeos que son países secularizados y laicos. Y finalmente también, ¿cuál ha sido el papel de la laicidad en la protección de los derechos sexuales y reproductivos? El libro en su conjunto pone el acento de manera muy pertinente y atinada acerca de que estas confrontaciones con las religiones se deben precisamente a que la oposición que han tenido las posturas conservadoras ha sido atacar al matrimonio igualitario y a los derechos sexuales y reproductivos, utilizando para ello argumentos de tipo religioso. Ahora, finalmente, ¿cuáles son los principales retos que la laicidad enfrenta actualmente? Bueno, como señala Fernando Arletaz en su texto sobre laicidad y matrimonio igualitario y Blandine Chelin-Pont en su artículo sobre laicidad e igualdad femenina, los nuevos argumentos religiosos están presentados de una manera secularizada. Es decir, carecen de contenido explícitamente religioso y sin embargo tienen el mismo propósito y finalidad de combatir tanto los derechos de las mujeres como el matrimonio igualitario. Por poner un ejemplo, como señala Arletaz, en el caso de el matrimonio igualitario, las posturas conservadoras lo que establecen es una conexión necesaria entre la sexualidad y la reproducción. Y por lo tanto se oponen al matrimonio igualitario argumentando que esta conexión no puede ser encontrada. De esta manera lo que hacen es quitar el discurso religioso, no hablan ya de que sea pecado, ni que las escrituras condenen al matrimonio igualitario y sin embargo tienen el mismo objetivo. Entonces, ¿cuáles son los retos que la laicidad enfrenta hoy en día? Como señala el artículo de Fernando Arletaz acerca de laicidad y matrimonio igualitario y el texto de Blandine Chelin-Pont sobre laicidad e igualdad femenina, bueno, los argumentos conservadores en contra tanto del matrimonio como de los derechos reproductivos se presentan actualmente bajo una nueva forma. Es decir, carecen de contenido explícitamente religioso. Estos argumentos ya no dicen que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea pecado o que las escrituras lo condenen. Sin embargo, y como dice Arletaz, señalan, por ejemplo, que el matrimonio debe de guardar la
relación necesaria que existe entre sexualidad y reproducción. Y condenan el matrimonio igualitario precisamente porque no puede estar abierto a la reproducción. Entonces, un primer reto de la laicidad me parece que es el de atender a estos nuevos argumentos religiosos o pseudo-religiosos que están presentados de una manera secularizada. En segundo lugar, y de manera muy importante, también uno de los retos fundamentales es decir de qué manera se puede lidiar con las tensiones que tienen diferentes tipos de derechos. Uno de los derechos que es claro en el tema de la igualdad femenina es el derecho a ser ciudadanas iguales, el derecho a ser vistas a la cara y el derecho a preservar de manera apropiada nuestros derechos sexuales y reproductivos. Ahora, este derecho puede entrar en tensión con el derecho a la libertad religiosa y pues las sociedades democráticas y liberales tenemos una obligación por saber cómo lidiar y cómo resolver estas tensiones que pueden presentarse de manera muy acuciante en países como Francia. Entonces, yo recomiendo ampliamente la lectura de este libro. Considero que el lector va a encontrar muchos elementos para la comprensión tanto histórica como herramientas conceptuales que ayuden a entender esta compleja problemática. Muchas gracias.